Bueno, no sé si alguno teníais pensado comprar coche y esto os lo ha resuelto. Decías, Tony, tú te has comprado ahora hace poquito un coche, ¿no? Un híbrido. Híbrido. Un híbrido. ¿Por qué no eléctrico? Porque... Déjame que, ostras, que... ¿Te lo guardes para ti? Lo voy a decir, aunque políticamente no va a ser muy correcto. Es que si sales de las grandes urbes, tienes problemas. Bueno, pero eso es una realidad, y alguien que se lo esté planteando, mira, bueno. Estaba pensando en Cuenca y digo, oye, no quiero, digamos, fastidiar. Pero bueno, o sea, es que es eso, sales de las grandes ciudades y sitios de recarga, tienes problemas en las grandes ciudades, tienes hasta en parkings, en cualquier sitio, grandes superficies, gasolineras, etcétera. Fuera de las grandes ciudades, complicado. Y por cierto, a Gonzalo le gusta más el pito. No el claxon. La bocina. Bueno, Arturo Pérez de Lucial es director de la Asociación Empresarial para el Desarrollo y Impulso del Vehículo Eléctrico. Muy buenos días, Arturo. Hola, buenos días. Bueno, llevamos ya tiempo hablando del coche eléctrico. Ahora ya es totalmente una realidad. Ya vemos bastantes vehículos eléctricos en las calles. En las grandes ciudades también vemos cargadores, pero todavía queda mucho por hacer, ¿no? Bueno, evidentemente queda todavía trabajo. Hablamos de una tecnología que es, en cierto modo, disruptiva y, como toda tecnología disruptiva, pues tiene una fase de implementación, pero que ya ha sufrido un avance importante. Y lo que nos viene en los próximos 2 a 5 años es pues un posicionamiento muy importante tanto a nivel tecnológico como de mercado, sin duda. ¿Qué queda por hacer? Porque lo estábamos comentando en la mesa, lo ha escuchado. En las grandes ciudades es cierto que sí que hay cargadores, en pequeñas ciudades no. Esto va en función de la demanda. ¿Cómo solventar ese problema? Bueno, sí es cierto que todavía no hay un mallado básico de carga rápida por toda España que nos permita viajar sin ningún problema, pero también es cierto que hay cierto desconocimiento. Sí que se puede viajar ya a muchos sitios. Yo he viajado con coche eléctrico a Asturias, a Sevilla, a Valencia, a Extremadura. Se puede viajar, pero no todavía a toda España. Pero en el primer trimestre del año con toda probabilidad vamos a tener un mallado básico de carga rápida que nos permita eliminar ese problema de la ansiedad de autonomía. Y en cuanto a las autonomías de los vehículos, pues ya tenemos vehículos por encima de los 400 kilómetros, ¿no? Hay que tener en cuenta que muchas veces llevamos embarcado en un vehículo de combustión una energía equivalente en combustible fósil pues de unos 160 kilovatios hora, cuando habitualmente más del 80% de las necesidades pues se consumen entre 8 y 11 kilovatios hora al día, ¿no? Sería un poquito la analogía, ¿no? ¿Para qué tener tanta energía, digamos, embarcada en un vehículo que no estás utilizando? Y ese es un poco el concepto también de eficiencia energética que aporta el vehículo eléctrico. Daniel Lacalle te veía dudar cuando ha hecho Arturo esta afirmación. O sea, yo creo que la cuestión entre el vehículo eléctrico y el otro, yo creo que es una cuestión de capacidad, de tiempo y de eficiencia. Entonces, queda mucho por hacer. Se tarda mucho en cargarlos, se tarda también mucho en encontrar. Hablaba de que la autonomía de los vehículos eléctricos ha aumentado, pero sigue siendo muy por debajo. 400 kilómetros es muy difícil hacerlos en un vehículo eléctrico utilizando otros instrumentos eléctricos del coche. Entonces, son muchas cosas que están mejorando y, por supuesto, es una cuestión de tiempo. Pero yo creo que hay un debate mucho más importante, que es el del transporte en general. Yo creo que estamos en el tema del coche eléctrico versus el coche de energías fósiles, nos estamos perdiendo otro debate completamente distinto, que es si vamos a tener el mismo modelo de automoción que hemos tenido toda la vida, que es la idea de que vayamos a tener un vehículo por familia o por persona que cambiamos cada 4 años, etcétera. Porque eso es lo que está cambiando. Todo el mundo cambia el coche cada 4 años, Daniel, ¿no? Fíjate, uno de los grandes problemas de la industria automovilística no es el de la caída de la demanda, es el de tener un modelo de fabricación que básicamente está constantemente buscando que aumente el cambio de vehículo cada 5 o 7 años o cada 4 y media. Ahí hay otro debate en ciernes, que es el cambio de la industria automovilística de este país. O sea, si vamos a ese modelo, tenemos que ver eso, y en esto seguro que Daniel sabe más que yo, o sea, si hacemos plantas de fabricación de baterías en este país, porque necesitaremos muchas baterías para cambiar todo el parque móvil, y de verdad, Lorena, yo me he comprado un híbrido porque al final los híbridos van a ser el coche de la transición. Voy a preguntarle a Arturo, voy contigo, Marta. Arturo, híbridos, ¿puede ser, como decía Tony, la transición al eléctrico hasta que este sistema esté totalmente cuajado, el del coche eléctrico?
A ver, lo cierto es que los dos compañeros que han hablado, Daniel Lacalle y el otro caballero que no conozco el nombre, pues han dado en el clavo. Evidentemente hay hay un debate importante en ese sentido, ¿no? Lo que sí que es cierto es que hay una revolución industrial, tecnológica y de servicios en la movilidad y en la automoción a la que no podemos ser ajenos. España es un país que fabrica tradicionalmente vehículos diésel, pero que exporta más del 85% a mercados exteriores que están diciendo que quieren otro modelo, ¿no? Entonces, o nos movemos o trabajamos para provocar ese cambio, o nos encontraremos con problemas importantes, ¿no? Luego, además, hay un hecho importante, ¿no? El objetivo, por ejemplo, que establece el Gobierno a 2030 es de 5 millones de vehículos eléctricos sobre un parque actual que hay de unos 30 millones de vehículos. Estamos hablando de un 16%. Yo creo que la parte más importante de todo esto es, unido al tema de la transición ecológica y unido a las nuevas tecnologías, es que lo que es importante es transformar el parque avejentado que tenemos de vehículos, que evidentemente ahí entra en juego el vehículo eléctrico, importante porque no solo es movilidad sostenible, sino también eficiencia energética para el impulso de las energías renovables, generación distribuida, almacenamiento energético y autoconsumo. Pero hay otras tecnologías ecoeficientes y vehículos nuevos que son muchísimo más eficientes que los antiguos, y lo más importante ahora es transformar ese parque avejentado que verdaderamente nos está afectando mucho en la calidad del aire y en la salud de todos los españoles. Si me permite, yo le quería preguntar en este sentido un poco como consumidora, que me encantaría este 2020 poder comprarme un coche eléctrico, pero tengo la percepción, tenemos muchos españoles, de que son coches muy caros, ¿no? Creo que ya hay algunos que no son tan caros, pero los que no son tan caros, al parecer, hay lista de espera, bueno, que me diga todo esto. Y lo que hablaba usted de renovar, ¿hay suficiente? ¿Sería necesario ponerse de acuerdo con el gobierno de España, bueno, cuando haya gobierno, como se ha hecho en otros países, para que haya ayudas, para que haya lo que se llama planes Renove, que los ha habido en este país, para ayudar a que se pueda, pues el común de los ciudadanos podamos tener acceso a ese tipo de vehículos? Sin duda, empezando por el final, necesitamos un gobierno que además establezca una estrategia, digamos, una reforma fiscal, que nosotros llamamos una reforma fiscal verde, hay quien no le gusta, pero sí una reforma fiscal que lo que incentive es la compra de vehículos ecoeficientes bajo el criterio de quien contamina paga, ¿no? A partir de ahí, yo le diré, muchas veces me encuentro el debate de que el vehículo eléctrico es caro. Sí que es cierto que ahora mismo no hay vehículos eléctricos por debajo de 19.000 euros, nuevos me refiero, pero el vehículo eléctrico, cuando lo comparas con su espejo en combustión y le añades toda la tecnología que tiene, el diferencial no es tanto, y cuando sobre todo lo sacas del concesionario, porque el coste del concesionario no es el único coste que tiene un vehículo, sino a lo largo de su vida útil tiene unos costes recurrentes, pues es más barato. Yo le diré que, bueno, yo soy un trabajador clase media, es el único salario que entra en mi casa, ya me he comprado 2 vehículos eléctricos y le puedo asegurar de más gama que el que tenía de combustión hace muchos años, y ahorro. Quiero decir que también es una cuestión de hacer números y sentarse, pero creo que lo dijo Daniel y lo corroboro, ¿no? Creo que viene un momento en el que lo que hay que hacer es un análisis de la movilidad, sentarse y analizar primero si necesitas un vehículo, y si necesitas ese vehículo si puede ser eléctrico, pero sobre todo analizando lo que tienes a tu alrededor, porque hay un cambio modal en la movilidad donde entra el concepto de intermodalidad, viene el vehículo compartido, vienen otros modelos que lo que a lo mejor hay que plantearse es cómo nos movemos, ¿no? Y cuando antes se hablaba del tema de Cuenca, pues habiendo por ejemplo un AVE, habrá gente que dirá, es que irme en coche no, pues a lo mejor pues puedes coger el AVE y moverte por ahí con otra movilidad, con otro transporte, ¿no? Sobre hay que la pensar movilidad, un poco más Arturo, en ese nuevo modelo. Creo que me lo compro este año, me ha convencido. Ha convencido a Marta. Sobre la movilidad decía, ¿hasta qué punto está afectando el hecho de que ciudades, por ejemplo, como Madrid, ¿no? Madrid Central, que además ha suscitado mucho debate, ha habido cambio de gobierno, Madrid Central se mantiene, y esto ha llevado a muchos vecinos de Madrid o personas que tienen que ir a diario a la ciudad de Madrid, el hecho de decantarse por cambiar el diésel o gasolina por un eléctrico o un híbrido? Escuche. Pues este año tener un coche con diésel se está convirtiendo en un tormento. Cada día está más caro repostar, o sea, hace un año costaba 60 euros y ya está casi en 70 el depósito. Y luego lo de circular por Madrid, que cada vez es más complicado aparcar. Yo de hecho me estoy planteando seriamente cambiar de coche y comprarme un gasolina o uno de estos híbridos, porque parece que es un pelín más caro al principio, luego parece que remonta rápido. ¿Se encuentran, Arturo, con muchas personas que utilizan precisamente este argumento?
Sí, la verdad es que, mire, yo tengo un coche eléctrico, yo vengo de las afueras de Madrid, del noroeste de Madrid, lo dejo aparcado a la entrada de Madrid y me muevo con un servicio de motosharing eléctrico. Y al final lo que también me doy cuenta es de una cosa, es que cuando una persona conduce un vehículo, sobre todo de muchos años, que emite y que dice, es que ¿por qué tengo que cambiar yo de coche? También yo le preguntaría, ¿por qué yo tengo que respirar el humo que usted está echando, ¿no? Quiero decir, también la libertad de uno acaba donde empieza la libertad del otro. Y yo creo que tenemos que ser conscientes de que hay un nuevo cambio, hay un paradigma diferente y que hay que pensar un poquito en que hay que transformar ese problema que tenemos de calidad del aire, que es absolutamente real, junto con una emergencia climática que nadie puede, digamos, negar, ¿no? Por lo que estamos viendo. Con lo cual, pues creo que tenemos que ser un poco corresponsables con todo eso. Y efectivamente, si podemos usar servicios de movilidad compartida, transporte público, etcétera, pues es importante. Tenga en cuenta que detrás de los servicios de movilidad compartida están los grandes fabricantes y por eso ellos son los primeros en entender que hay un cambio importante y que tienen que estar detrás de ello. Sí, yo estoy muy de acuerdo con estas cosas que dice Antonio, me parece que se llama, ¿no? Arturo. Hombre, yo creo que todo este tema del coche eléctrico por el que hay que apostar claramente, desde el punto de vista político y desde el punto de vista social, es el futuro. Forma parte de toda una gran tendencia mundial que es la transición ecológica. Esto forma parte de eso, como forma parte de eso la utilización del transporte público, como forma parte de eso cada vez más en distancias relativamente cortas utilizar el tren y no el avión, que es lo que más poluciona seguramente de todos los medios de transporte, ¿no? O sea que todo esto forma parte de una gran operación de carácter política y que caracterizará el siglo XXI, y una parte de ella es el coche eléctrico, sin duda. Yo creo que es que hay que apostar por el coche eléctrico, ¿no?